Vamos a mostrar en este video un resultado fundamental en el estudio de las transformaciones lineales. Se trata de la caracterización de las transformaciones lineales inyectivas. Pero antes de enunciar el teorema, conviene recordar lo que son las funciones inyectivas y sobreyectivas. En primer lugar, una función es inyectiva si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. En símbolos, f es inyectiva si verifica la siguiente implicación: si cualesquiera sean x y y en A, si x es distinto de y, entonces las imágenes f de x y f de y son distintas. Una forma lógicamente equivalente de esta implicación es la siguiente. Entonces, f es inyectiva si y solo si x y y en el dominio A, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Por otra parte, una función f de A en B, de un conjunto A en un conjunto B, es sobreyectiva si el rango de la función es igual al codominio, es decir, si f de A es igual al conjunto B. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio. En símbolos vamos a tener lo siguiente. Entonces, f es sobreyectiva si y solo si para cada y en el codominio, para cada y en el conjunto B, entonces con esto podemos enunciar el teorema fundamental del que hablamos antes, que caracteriza las transformaciones lineales inyectivas. Vale la pena también recordar que cuando una función es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, decimos que es biyectiva. Entonces escribamos f es biyectiva si y solo si f es inyectiva y sobreyectiva. Resulta que en las transformaciones lineales estos dos conceptos van a coincidir. Enunciemos entonces el teorema. Los siguientes enunciados acerca de una transformación lineal T de R2 en R2 son equivalentes. Primer enunciado, el enunciado A, T es inyectiva. Enunciado B, el conjunto N de T constituido por todos los puntos del plano, todos los x en R2, tales que T de x es igual al vector nulo, contiene solo el vector nulo, es decir, N de T es igual al conjunto cuyo único elemento es el vector nulo. El enunciado C es que los vectores son linealmente independientes. Y finalmente el enunciado D
es que T es sobreyectiva. Es decir, para las transformaciones lineales, ser inyectiva equivale a ser sobreyectiva, equivale a que el núcleo de la transformación solo contenga el elemento 0 y equivale también a que los vectores T de 1 y T de 2, es decir, lo que la transformación asigna a los vectores canónicos E1 y E2, son dos vectores linealmente independientes. Entonces vamos a hacer la prueba de este importante teorema, mostrando primero la equivalencia de los enunciados A y B. Entonces demostremos primero que el enunciado A implica el enunciado B. Supongamos que la transformación T es inyectiva y verifiquemos que el núcleo solamente contiene al 0, al vector nulo. Entonces sea X cualquier vector en el núcleo de T. Entonces, por definición de núcleo, T de X es igual a 0, pero sabemos muy bien que toda transformación lineal envía el 0 en el 0, de manera que 0 es igual a T de 0, y aquí aplicamos la hipótesis, la inyectividad porque el vector X y el vector nulo tienen la misma imagen. La transformación es inyectiva, por lo tanto X tiene que ser igual al vector nulo. Eso demuestra la implicación A implica B. Ahora demostremos que el enunciado B implica el enunciado A. Entonces supongamos que el núcleo de la transformación solo contiene al vector nulo y sean X y Y, dos puntos de R2 tales que tienen la misma imagen, tales que T de X es igual a T de Y. Lo que queremos probar entonces, de acuerdo con lo que significa una transformación inyectiva, es que X es igual a Y. Para esto, la ecuación anterior equivale a que T de X menos T de Y es igual al vector nulo, es decir, T de X menos Y es igual al vector nulo, pues T es una transformación lineal. Ahí estamos aplicando las dos propiedades que caracterizan las transformaciones lineales, es decir, la aditividad y la homogeneidad de T. Ahora, como estamos suponiendo que el núcleo solamente contiene al vector nulo, la ecuación anterior nos dice que T de X menos Y es igual al vector nulo, entonces que T es una transformación lineal inyectiva. A continuación, vamos a demostrar la equivalencia entre los enunciados B y C. Entonces, primero veamos que el enunciado B implica el enunciado C. Entonces, supongamos que el núcleo de la transformación solamente contiene al vector nulo y vamos a demostrar que los vectores T de E1 y T de E2 son linealmente independientes. Para esto consideramos cualquier combinación lineal nula de los vectores T de E1 y T de E2. Es decir, y veamos que los escalares R y S deben ser iguales a 0. Recuerden que esa es precisamente la caracterización de independencia lineal de vectores. Cualquier combinación nula de los vectores es tal que los escalares de la combinación son ambos iguales a el número 0. Por ser T lineal, la ecuación anterior
equivale a que esta ecuación nos dice el vector RE1 más SE2 pertenece al núcleo. Ahora, como el núcleo por hipótesis solamente contiene al vector nulo, concluimos que RE1 más SE2 es igual al vector nulo. Por consiguiente, R y S son iguales a 0, ya que bien sabemos que los vectores canónicos E1 y E2 son linealmente independientes. Enseguida, vamos a demostrar que el enunciado C implica el enunciado B. Bien, entonces supongamos que T de E1 y T de E2 son linealmente independientes. Y consideremos cualquier vector del núcleo, digamos, sea X de coordenadas XY, cualquier vector del núcleo. ¿Qué es lo que debemos probar de nuevo? Debemos probar que X es igual al vector nulo. Debemos probar que X es igual al vector nulo, es decir, las componentes X y Y del vector X son ambas iguales a 0. Bueno, para esto descomponemos el vector X en su descomposición canónica, es decir, tenemos y le aplicamos la transformación T, de manera que T de X, que es igual a 0, es igual, y como estamos diciendo que por hipótesis T de 1 y T de 2 son linealmente independientes, esta ecuación implica que los escalares de la combinación X y Y son iguales a 0. Repito, pues los vectores T de 1 y T de 2 son linealmente independientes. Y eso demuestra entonces que el vector X realmente pertenece al núcleo. Ahora vamos a probar la equivalencia entre los enunciados C y D. Veamos primero que el enunciado C implica el enunciado D. Supongamos que son linealmente independientes y probemos que la transformación T es sobreyectiva. Entonces, para esto es precisamente el vector de coordenadas UV, es decir, el vector Y. Eso es lo que tenemos que probar. Es decir, tenemos que probar que hay un vector de coordenadas XY tal que AX más BY es igual a U y CX más DY es igual a B, a V, donde AC es T de 1 y BD es T de E2. Bueno, este es un sistema de dos ecuaciones escalares con dos incógnitas, las incógnitas X y Y la solución la podemos hallar, por ejemplo, por el método de eliminación. Eliminemos la variable Y de las ecuaciones 1 y 2, por ejemplo, multiplicando la primera ecuación por D y la segunda por B. Tendríamos lo siguiente: A de X más B de Y igual a D por U. Y la segunda ecuación la multiplicamos por B y obtenemos entonces BCX más B de Y igual a BV. Y enseguida lo que hacemos es restar estas dos ecuaciones miembro a miembro y obtenemos AD menos BC por X igual a D por U
menos b por v. Ahora, como los vectores AC y BD son linealmente independientes, el producto cruzado de esos dos vectores, que es precisamente AD menos BC, es diferente de 0. Por lo tanto, podemos despejar x de acá, de esta ecuación, y x es igual a du menos bv dividido por AD menos BC, repito. De una manera similar, podemos eliminar x de las ecuaciones 1 y 2. Y al final obtenemos también con estos valores de x y y, podemos verificar que efectivamente se cumple que t de x y es el vector uv. Así, el vector x que estamos buscando es el vector de coordenadas de u menos bv dividido por AD menos BC, en la primera coordenada, menos CU más AV dividido por AD menos BC en la segunda coordenada. Enseguida debemos probar que el enunciado D implica el enunciado C. Entonces, en este caso, suponemos bueno, aquí me parece más conveniente argumentar por contradicción, suponiendo que la tesis no se verifica. Entonces, de manera equivalente, digámoslo así, supongamos que los vectores podemos suponer sin pérdida de generalidad que, por ejemplo, el vector t de E2 es un múltiplo escalar del vector t de 1. Digamos que t de 2 es r veces t de E1 para algún escalar r. Además, podemos también suponer que t de E1 es diferente de 0, porque si t de 1 es igual al vector nulo, entonces t de 2 también es igual al vector nulo. Estamos en presencia de la transformación lineal nula, la cual sabemos que no es sobreyectiva. Entonces no habría nada que probar ahí adicionalmente. Entonces podemos suponer que t de 1 es diferente del vector nulo. Usamos ahora la descomposición canónica de cualquier vector y el hecho de que t es lineal. Entonces sea, digamos, x igual a xy, un punto del plano. Entonces, como t es lineal, es decir, xt de E1 más y, reemplazamos t de E2 por r veces t de E1. Eso es lo que estamos suponiendo. El vector t de 2 es un múltiplo escalar del vector t de 1. Y al factorizar los escalares obtenemos x más y por r, que multiplica al vector t de 1. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir entonces que el rango de la transformación t está todo contenido en la recta generada por el vector t de 1, porque partimos de un punto cualquiera del plano R2 y demostramos que su imagen es un múltiplo escalar del vector t de E1. Por consiguiente, todos los puntos del plano tienen imágenes contenidas en la recta generada por el vector t de 1. De hecho, si uno tiene un vector xy en la recta generada por t de 1, fácilmente puede probar también que la recta generada por t de 1 está contenida en t de R2, en la imagen de todo el plano bajo la transformación t. Pues, digamos, si x es s veces t de E1, es decir,
si X es un vector que está contenido en la recta generada por el vector T de 1, entonces X es igual a T de SE1, pues T es una transformación lineal. Eso demuestra pues que el vector X está en la imagen de la transformación lineal T. Entonces así lo que hemos demostrado es que no solamente la transformación T no es sobreyectiva, sino que el rango de la transformación es precisamente la recta generada por el vector T de 1. Y esto pues termina la demostración del teorema. Entonces notemos que en esta última parte no solamente hemos demostrado que si los vectores T de 1 y T de 2 son linealmente dependientes, entonces T no es sobreyectiva, sino que demostramos que la imagen de la transformación, o más bien el rango de la transformación, es la recta generada por T de 1 o por T de 2. Para finalizar, vamos a dar unos ejemplos acá. Bueno, entonces vamos a considerar la transformación T de R2 en R2, que a cada XY del plano se le asigna, digamos, 2X menos 3Y en la primera componente y menos X más 5Y en la segunda componente. T es inyectiva porque miren que T del vector E1 es el vector de coordenadas 2 menos 1 y T de E2 es el vector de coordenadas menos 3, 5. Entonces cuando hacemos el producto cruzado, 2 por 5 menos 1 por menos 3, obtenemos 10 menos 3 igual a 7, que es diferente de 0. Luego los vectores T de E1 y T de E2 son linealmente independientes. Por lo tanto, por el teorema de caracterización, caracteriza las transformaciones lineales inyectivas, esta transformación T es inyectiva. Este ejemplo tiene que ver con las proyecciones y las reflexiones ortogonales. Las proyecciones ortogonales no son inyectivas. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente. Recordemos que entonces todo vector del plano se proyecta sobre un punto de la recta generada por el vector D. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la imagen del plano bajo la proyección ortogonal sobre la recta generada por el vector D es precisamente el vector D, es decir, P sub D de R2 es igual a L sub D. No es una transformación biyectiva, no es una transformación sobreyectiva, por lo tanto, de acuerdo con nuestro teorema, no es entonces una transformación inyectiva. Inyectiva y sobreyectiva son equivalentes en el caso de las transformaciones lineales. Bueno, en cambio, las reflexiones ortogonales sí son transformaciones lineales inyectivas. Recordemos lo siguiente, cuando vimos el ejemplo de las reflexiones ortogonales en un video anterior, vimos que S sub D de cualquier vector XY es igual al vector cuyas componentes son en la primera componente en la segunda componente. Al hacer el producto cruzado de lo que se asigna a los vectores canónicos bajo esta reflexión, que obtenemos. Entonces,
Hagamos el producto cruzado AD menos BC, en este caso, ¿qué es? Eso entre paréntesis elevado a la potencia 2. Si desarrollamos el numerador, lo que obtenemos es menos de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado entre paréntesis a la potencia 2, y eso está dividido por d1 al cuadrado más d2 al cuadrado. Bien, entonces eso nos da precisamente menos 1. Efectivamente es diferente de 0 y siempre da menos 1. Por lo tanto, las reflexiones ortogonales son transformaciones lineales inyectivas porque los vectores t de 1 y t de 2 son linealmente independientes. Entonces concluimos que S sub d es inyectiva. Entonces las proyecciones ortogonales no son inyectivas, las reflexiones ortogonales sí son inyectivas. Pongamos que yo tengo un número real θ cualquiera y consideremos la rotación R sub θ de R2 en R2 definida por R sub θ de XY igual a coseno de θ por X menos seno de θ por Y en la primera componente, seno de θ por X más coseno de θ por Y en la segunda componente. En este caso, entonces, el producto cruzado de t de 1 y t de 2, o sea, AD menos BC, nos da coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ, que es igual a 1, distinto de 0, ¿cierto? Entonces, la conclusión es que toda rotación por un ángulo θ es una transformación inyectiva, una transformación lineal inyectiva.